¿Sí? Ya, ok. Gracias. Bien, entonces lo que quiero es que cuando lo seleccionan, si se dan cuenta, aquí se hace una barrita. Entonces lo que van a hacer es darle clic acá y exportar como imagen. ¿Sí? En teoría, aquí lo hacen como quieran. Y en teoría, eso les va a jalar. Solo quiero validar. Solo les va a exportar la imagen del espacio que seleccionaron. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Jóvenes. Creo que no. No, no. Va. Entonces, ustedes se ponen de acuerdo quién y la sube, ¿verdad? Recuérdense, va a ser la de este diagrama y la que van a trabajar durante esta semana para lo que veamos la clase de hoy, ¿de acuerdo? Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar la clase y vamos a empezar con la asistencia. A ver, casi la mitad de la clase, un poco más, no pusieron su cámara. Adelante, por favor. Bien, vamos a empezar. Marvin Antonio Alonso. Presente. Gracias. Anthony Hans Álvarez Medina. Presente. Sergio Estuardo Archila. Presente. Erika Gabriela Arevalo. Presente. Lester Haroldo Meléndez. Presente. Hugo Gabriel Cabrera. Presente. Marlon Vladimir Chajón. Presente. Cheryl María Chiu. Presente. Elvis Estuardo de León Morales. Presente. Javier Alejandro Díaz. Julio César Eduardo Florea. Presente. Daniel Enrique Gabriel. Presente. Miguel Antonio García Mazariegos. Presente. William Alejandro García. Jonathan Ismael García Velázquez. Presente. Cristian Daniel García Cifuentes. Presente. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a empezar la clase 3. Tengo primero un aviso importante que hacerles. Ayer nos informaron de parte de la coordinación de la carrera que la zona va a variar. Entonces, antes teníamos de que el primer parcial iba a valer 10 puntos y el segundo 20 puntos. Entonces, ahora nos pidieron que cada parcial van a valer 15 puntos, ¿sí? Entonces son primer parcial 15 puntos, segundo parcial 15 puntos, las actividades se quedan en 35, eso es todas las tareas y el proyecto que van a entregar, todas las actividades que hagamos son los 35 y un examen final de 35 puntos. Y la zona mínima pues son 26, ¿verdad? Para poder llegar a la oportunidad de hacerse el examen final. Entonces ese es el mensaje que les tenía que trasladar. Yo voy a cambiar ahí la ponderación de algunas actividades que ya estaban en el módulo, entonces eso les tenía que informar.
y solo. Perfecto. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Bueno, la agenda de hoy es un pequeño recordatorio de la clase anterior y vamos a ver hoy de forma general las estrategias de desarrollo ágiles. Les digo en general porque en la siguiente clase ya vamos a entrar a conversar de cada una de los marcos de trabajo más importantes y el tema de Scrum, que ahí sí vamos a profundizar bastante. Ese lo vamos a dejar para el final del curso. También vamos a conversar la siguiente clase de ese tema, pero de forma general. Y esa va a ser una unidad completa, ¿verdad? Ahí sí vamos a profundizar en lo que es Scrum. Bien. ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior? Vimos estrategias de desarrollo formales, dentro de las cuales teníamos el de cascada, modelos incrementales, los modelos evolutivos, y profundizamos en los prototipos y de espiral, el modelo unificado que es RUP, y vimos también lo de actividades fundamentales del software, que sería la especificación, el desarrollo, la validación y la actualización, y las características generales de un producto de software, que tiene que ser mantenimiento, confiabilidad, seguridad, eficiencia y aceptabilidad, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario o duda de esto? No, ¿No? Buenísimo. Bien, vamos a empezar a conversar antes de entrar a las estrategias de desarrollo ágiles. Y lo primero que quiero mencionarles es que no vayan a confundir lo que es el ciclo de vida del software con el ciclo de vida de un producto. Como se ve en esta imagen, podemos ver que el ciclo de vida del producto, que es lo que está en azul, tiene varias etapas en las cuales tenemos la concepción del producto, el crecimiento, la maduración, la declinación, todo producto tiene esto, retiro del mercado, porque ya no se vende, ¿verdad? Ese sería el ciclo de vida del producto. Eso a través del tiempo, claramente. Y el ciclo de vida del proyecto tiene la inversión para el proyecto, la expansión, la diversificación, la reestructuración y la desinversión. Son dos cosas bien distintas que deben de tener cuidado y no vayamos a caer en el error de confundir el ciclo de vida del producto con el ciclo de vida de los proyectos, ¿sí? Un producto evidentemente puede llegar a tener varios proyectos, ¿verdad? Bien, ¿qué es agilidad? ¿Quién me da su punto de vista? ¿Qué entiende por agilidad? Hablando obviamente en el ámbito de tecnología y desarrollo de software. O incluso En gestión este de tema proyectos. sería estar constantemente actualizándose, mejorando, revisar posibles bugs. Eh, También sería el desarrollo de nuevas herramientas. En este caso, digamos, implementar eh, más, y más herramientas para poder ir haciendo bien el trabajo que está elaborando el software o que está tratando de resolver, ¿verdad? Ok, gracias Marvin. ¿Alguien más? Adelante, Sterling. Inge, yo creo que la agilidad en el ámbito de la tecnología es que sea eficiente, rápido, que las estructuras sean, así como la palabra le dice, más ágiles y como aptas para cualquier persona que las utilice. Eso siento yo que es. Ok, gracias, Sterling. Adelante, Miguel. Y después vamos con Javier. Estar en constante movimiento y adaptarse al entorno de los clientes, los usuarios finales, adaptarse rápido. Ok, gracias, Miguel. Adelante, Javier.
Ok, gracias a los 4. Interesantes puntos de vista. Sí dijeron algunos conceptos interesantes y que van atados a lo que es agilidad en este ámbito, ¿verdad? Primero tenemos que tener claridad de que ágil o agilidad no es un marco, no es una metodología, evidentemente no es velocidad, no es rapidez. Y básicamente agilidad tampoco nos da el permiso para improvisar soluciones. Es decir, que aunque nosotros lo que buscamos, como bien decía, van a encontrar si ustedes googlean el concepto de agilidad, van a encontrar distintos puntos de vista, pero casi todos convergen o están de acuerdo en que agilidad es la capacidad de adaptarse al cambio. Digamos que casi que todos, la mayoría, caen en eso. Pero el hecho de poder ser adaptables al cambio, pues requieren un proceso y una disciplina, ¿verdad? Evidentemente a eso se refiere con no estar improvisando soluciones. Y la agilidad está basada en algo que conocemos como el manifiesto ágil, que fueron 12 personas, ya lo vamos a ver, que se reunieron y empezaron a ver de qué manera entregábamos. Como bien vimos en los procesos iterativos y evolutivos, que la intención es entregar valor lo más pronto posible, pues se reunieron y empezaron a ver cuáles eran las mejores prácticas en el sentido de generar una guía para poder trabajar en ello. Entonces, básicamente eso es agilidad. Y pues los compañeros que nos aportaron sus comentarios, pues sí estaban bastante alineados y creo que se complementaron en lo que fueron conversando. Hay algo importante también que tienen que saber, que en el contexto del proyecto y las estrategias de desarrollo, dependiendo de que si el tipo de proyecto o el tipo es un ciclo adaptativo o un ciclo predictivo, vamos a tener ciertas ventajas con respecto de otro. A ver, un ciclo predictivo es aquel que no empieza una actividad o fase predecesora hasta que haya finalizado la sucesora, que es básicamente los formales que vimos al principio de la clase anterior, ¿sí? Por ejemplo, el de cascada, ¿verdad? Y lo solemos utilizar cuando se puede definir el alcance del proyecto al inicio del mismo, ¿verdad? Y la frecuencia de entrega y los cambios son relativamente bajos. Ahí es donde utilizamos predictivos, ¿verdad? Ciclos de vida de proyectos predictivos. Y los adaptativos no son únicamente los ágiles, sino que tenemos los iterativos e incrementales. Y ahora que estamos viendo el concepto de adaptativos, ¿verdad? Los adaptativos pues subdividen iteraciones y cada iteración se puede ver como un mini proyecto. ¿Por qué? Porque al inicio de cada iteración planificamos cada uno de nuestro trabajo y lo que vamos a entregar como incremento, es decir, software funcionando y en esa entrega de valor hacia el cliente, ¿verdad? A ver, en la gráfica que ven ustedes aquí a la izquierda, tenemos dos ejes. La frecuencia de entrega, que era lo que decíamos, y el grado del cambio. Entonces, cuando el grado de cambio es bajo y la frecuencia de entrega es baja, utilizamos predictivos, ¿sí? Cuando la frecuencia de entrega es alta, pero el grado de cambio es bajo, se sugiere utilizar incrementales. Cuando es bajo el grado del cambio, pero la frecuencia de entrega es alta, perdón, al revés, la frecuencia de entrega es baja, pero el grado de cambio es bajo, usamos iterativos, y cuando ambos son altos, se recomienda utilizar ágil. Eso es lo que nos está diciendo la gráfica que tiene un fondo naranja.
y las recomendaciones de cuándo utilizar qué tipo de ciclo de vida del proyecto. Y en la de la derecha, pues ya vemos lo que acabamos de conversar, en los cuales pues tenemos los predictivos, los adaptativos, y aquí abajito hay algo que se dice un modelo híbrido. Eso sí, nos da tiempo, lo vamos a verlo al final del curso y cómo poderlos aplicar. ¿Dudas con esto? ¿Les quedó claro cuándo utilizar un predictivo y cuándo usar un adaptativo? Creo yo que estas gráficas lo mencionan mejor. ¿Están claros? Sí. Ok. Bien. ¿Cómo sería el costo? Porque en todo proyecto es importante tener cuál es el costo y cuál fue la inversión total que se incurrió para poder llevarlo a cabo en función del tiempo transcurrido. El eje X va a ser el avance en la programación del desarrollo y el costo lo vamos a tener como el eje Y. La línea punteada es el costo idealizado, es decir, lo que queremos que, o lo que planificamos que nos vamos a gastar en el proyecto, idealizando el cambio con el uso de un proceso ágil, ¿sí? Esta es la base. La línea negra más fuerte es el costo en el cambio con el empleo de procesos convencionales de software. ¿Qué son los procesos convencionales? Los tradicionales, cascada, los predictivos o los formales que vimos, ¿sí? Si se dan cuenta, empiezan bajos en las primeras etapas, pero conforme va avanzando la programación del desarrollo, él te va creciendo y al final el costo es mayor en los procesos convencionales de software. Algo que se les ocurra, ¿por qué es esto? Tal vez por lo que mencionaba la semana pasada, que conforme se va avanzando, o bueno, conforme se va viendo el avance del proyecto, a veces los clientes solicitan cambios por no haber hecho separaciones en el proyecto, entonces eso genera más costo del pensado porque es otro tipo de servicio que se le tiene que dar. Sí, va relacionado con los cambios y la adaptación al mismo. Correcto, gracias. Muy bien. Y el costo con el uso de procesos ágiles, pues va muy de la mano al idealizado, sin embargo, siempre hay un punto en el cual pues vamos a gastar un poco más. ¿Eso qué nos quiere decir? Que normalmente el costo del desarrollo casi siempre es mayor al que se planifica por el tema de los cambios, ¿verdad? Y eso es la vida real. A ver, bueno, y el otro punto por el cual, complementando lo que la compañera mencionaba de por qué es el tema de que el costo se eleva a razón del cambio y el tiempo, es porque entre más avanzado, tal como lo vimos en la clase pasada, hacer cambios en etapas tardías del ciclo de vida del proyecto, pues es más caro que hacerlo en las etapas tempranas, ¿verdad? Porque el ajustarnos a esos nuevos cambios de alcance, pues nos salen mucho más caros. Ese es el comentario adicional que tenía que decirles con respecto a eso. Bien. Hay variaciones en el ciclo adaptativo. Tenemos el concepto de iterativos incrementales e iterativos e incrementales. ¿Qué quiere decir iterativo? ¿Qué es recurrente? Ok, que es recurrente, sí. Sí, muy bien. ¿Que se puede repetir? Ok, gracias, Javier. Sí, en esencia es eso, que son ciclos de trabajo que se repiten, ¿verdad? Y cuando decimos que se repiten, es que tienen la misma duración también, ¿verdad? Es decir, las iteraciones tienen el mismo tiempo entre su inicio y su fin, ¿sí? Eso es importante también tenerlo bien claro, o al menos eso es lo que se recomienda. ¿Y qué es incremental? Alguien distinto a los compañeros que ya están participando. No es que no quiera que participen, quisieran que los demás también. Jóvenes.
Buen día, Inge. Tal vez Adelante, Edras. es como lo que dijo la semana pasada, de Ujú. que lo incremental va dependiendo del dueño, o más bien del cliente que vaya pidiendo, porque él es el que dicta si quiere agregarle aún más funcionalidades, se puede decir, al software que se está trabajando. Muchas gracias, Edras. ¿Alguien más? ¿No? Que Dije, va tal evolucionando. vez, Dale, cuando Adelante. Juan. tal vez como había indicado la vez pasada que se hacía una forma de trabajar de, por ejemplo, primero se hacía un esquema básico del sistema, luego se le implementaban más módulos, se verificaba, luego se implementan más módulos y cada vez va creciendo esa forma de trabajo. Excelente, gracias, Juan. Que va evolucionando conforme al tiempo, ingeniero. Sí, gracias, Miguel. Efectivamente, como bien dijeron los tres compañeros, pues vamos agregando valor. ¿Qué quiere decir eso? Eso es bien importante, que tengan claro el concepto y la palabra valor, porque eso es lo que Ágil busca. Y lo que es valor es funcionalidad con cada entrega. Y pues la intención es esa, ¿verdad? Y obviamente iterativo e incremental, pues su nombre nos lo está diciendo, combina ambos ciclos, ¿verdad? Hacemos periodos iterativos o ciclos de trabajo repetitivos con la misma duración y en cada ciclo de trabajo hacemos entrega de valor para ir agregándole funcionalidad al software o producto, ¿sí? Y como último, los ciclos de vida predictivos son orientados al plan y los adaptativos son orientados al cambio. Eso es, en resumen, lo que tenemos que tener claro de estos tipos de ciclos, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Y Bien. disculpe, ¿Sí? antes de que continuemos, fíjese que no logré apuntar la definición sintetizada de ágil. No sé si me la podría repetir. Lo que de ágil, Ujú. lo que dijimos al principio de la clase, de que era ágil. Sí. Ah, ok. A ver, ágil dijimos que no es un marco de trabajo, es una cultura, en realidad. Creo que eso no se los había dicho, una forma de pensar. No debemos de caer en el error de suponer que vamos a improvisar cambios, es decir, el hecho de que principalmente agilidad significa adaptarse a los cambios, no vamos a estar improvisando esas soluciones, sino que a pesar de que tenemos que ser adaptables, tenemos que tener un proceso y una disciplina para poder llevarlo a cabo. Entonces, y que tampoco quiere decir de que vamos a ser rápidos. Ahí lo que queremos decir es que sí vamos a entregar valor lo más pronto posible, es decir, desde las primeras iteraciones ya tendríamos que entregar valor, pero un proyecto que estimamos que nos vamos a terminar en trabajarlo durante 6 meses, vamos a terminarlo en 6 meses. Lo único es de que hasta desde el mes 1 ya vamos a poder entregar funcionalidad, ¿sí? Y no va a tener que esperar el cliente hasta el mes 6 para poder utilizar cualquier módulo del sistema. Eso es agilidad. Gracias, Inge. De acuerdo. Bien, el manifiesto ágil. Como les había mencionado, el manifiesto ágil tiene varios autores, acá se los puse, esto es importante que lo reconozcamos. Y por acá probablemente los que ya han trabajado o saben algo de Scrum van a encontrar los dos nombres de las personas que lo crearon. Está acá, es Ken Schreiber y Jeff Sutherland, ¿sí? Ellos fueron los creadores o los coautores de Scrum. Fueron parte de los que estuvieron en el manifiesto ágil. Acá les dejo el link. Eso es algo público, evidentemente. ¿Y qué nos dice el manifiesto ágil? Bien, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar
individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. A ver, ¿qué nos quieren decir con esto? Es el manifiesto ágil, ¿sí? Es decir, lo que ellos manifestaron y lo que encontraron como más importante. Todo es importante, pero hay ciertos aspectos que son más importantes. Entonces, lo que nos están sugiriendo es, miren, los procesos y las herramientas con las que usted va a llevar a cabo su desarrollo de software es importante, pero es mejor que priorice a las personas y las interacciones entre ellas. Es decir, ágil está basado en personas y sus relaciones interpersonales, más que sobre los procesos y herramientas, ¿sí? Evidentemente alguien me puede decir, mira, ingeniero, las herramientas, pero sin herramientas no puedes desarrollar. Sí, claro, pero eso es algo implícito, ¿sí? Pero es más importante que las personas tengan buena relación laboral entre ellas como equipo de trabajo y que aprendan a trabajar como equipo y que estén motivadas, ¿verdad? Evidentemente. El otro, software funcionando sobre documentación extensiva. Ahí lo que nos dice es que en lugar de escribir varias páginas explicando cuál es el avance del proyecto, cuándo vamos a hacerlo funcionar, es preferible que nos enfoquemos en hacer en esos recursos, la utilización de los recursos para hacerlo funcionar. Es decir, evidentemente es importante mantener comunicado el avance y la transparencia del avance del proyecto hacia todas las personas, pero es más importante que terminemos el trabajo. Eso es muy evidente, pero a veces se nos va un poco de la mano y nos dedicamos mucho al hecho de estar haciendo muchas reuniones de trabajo y a veces le quitamos tiempo al equipo de trabajo para que nos explique por qué tiene tal problema en lugar de dejarlos que lo solucionen. Entonces, a eso, por ejemplo, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere con software funcionando sobre documentación extensiva. Y ojo, que ágil no dice no documente, pero porque a veces caemos en el error de que no queremos documentar nada cuando trabajamos sobre algún marco en un ciclo de trabajo ágil, ¿sí? No nos está diciendo que no lo hagamos, solo que no lo dejemos como algo prioritario. El otro es colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Aquí básicamente nos dice que comprendiendo al cliente, lo vamos a hacer un aliado estratégico. ¿Ya? Y definitivamente hay que mantener una relación fluida con él de colaboración, ¿verdad? Y los proyectos vamos a finalizarlos más rápido y con mayor valor hacia él. ¿Por qué? Porque vamos a estar en constante comunicación, en bastante colaboración y lo vamos a hacer parte del proyecto y no un stakeholder más. ¿Sí? Ágil habla mucho de que tenemos que estar en constante comunicación y sobre todo por el tema de la adaptación al cambio, porque no es lo mismo que nos digan, miren, quiero este cambio de alcance y ahí me cuentan cuándo lo tienen, a que si nos ponemos a negociar y le explicamos el impacto de hacer un cambio en a mediados de una iteración o en el transcurso de una iteración y le hacemos ver, mira, está bien, podemos hacer eso, mejorarlo, pero trabajémoslo como una siguiente versión, porque si paramos el trabajo que vamos al momento, no vamos ni a terminar lo que ya llevamos, no vas a poder empezar esas primeras operaciones que necesitamos hacer y vamos a retrasar la salida, por ejemplo. Adelante, Marvin. Inge, ahí es donde se encuentran las famosas penalizaciones para el cliente. Es que sí podría estar por el hecho de negociación contractual porque, a ver, ya cuando entramos en temas de contratos propiamente dichos, evidentemente, cuando ya nosotros nos contratan para hacer un software, voy, Kenneth, dame un momento.
Evidentemente, cuando nos contratan para hacer un software, tenemos que dejar por escrito cuál va a ser el alcance, y cuáles son esas más o menos cosas que podríamos elaborar, porque si no se vuelve un software o un producto que nunca vamos a terminar. Eso es bien claro. Ese tema contractual, evidentemente, tenemos que llevarlo, va un poco contra lo que es ágil, pero evidentemente, si el contrato no está especificado que podemos hacer ciertos cambios que no vayan a influir en el tiempo de entrega o vayan a variar en cierto porcentaje, por ejemplo, el alcance del mismo, evidentemente ahí vamos a tener que hacer alguna renegociación del contrato como tal, pero eso es porque ya es algo legal y nos contrataron para ello, ¿sí? No sé si a eso es a lo que te referías, Miel. Sí, Sí, digamos, perdón, Marvin. eso lo que hace es que retrasa también nuestros tiempos, ¿verdad? De entrega. Sí, sí. Cuando estamos desde el punto de vista que estamos subcontratados y no somos parte de la empresa, evidentemente tenemos que reevaluar y decir, ok, sí, estamos en toda la disposición de hacer este ajuste porque pues, el mercado y tus necesidades así lo requieren. Sin embargo, vamos a hacer el análisis y si el impacto lo podemos absorber, pues no hay ningún problema porque estamos trabajando con esa colaboración con el cliente. Sin embargo, si vemos que sí nos va a impactar en nuestros recursos, en lo que estamos haciendo y nuestro costo va a aumentar, pues sí tenemos que renegociar previo a autorizar ese cambio. Pero eso ya es un tema contractual. Este es desde el punto de vista si somos parte de la filosofía más que todo de trabajo. Ahí tendríamos que tomar en cuenta, como dice el punto 1, a los individuos, ¿verdad? Y las interacciones que tengamos están sobre los procesos y herramientas, porque obviamente va a ser el tiempo de ellos, tiempos extras, qué tan disponibles están para hacerlo, todo eso, ¿verdad? También tenemos que tener antes. Sí, sí, evidentemente eso me refiero con el impacto, aunque pues últimamente también tenemos, dependiendo de la relación que tengamos con el cliente, pues sí tenemos que ser hasta cierto punto un poco flexibles y si el impacto pues no es muy alto, pues tratar la manera de apoyarlos para mantener una relación cordial y pues nos contraten para futuros proyectos. Ahora, si el impacto sí es grande, pues sí, definitivamente hay que renegociar para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Okay. Y acá, Okay, y acá pues. de acuerdo, Mario, y acá lo que tenemos que tener claro es que aquí nos está hablando una filosofía fuera del contrato per se. Aquí lo que habla de sobre negociación contractual es seamos flexibles en ese sentido. Y si lo podemos absorber, hagámoslo. Y si es muy grande el cambio, pues sí, de plano, ¿verdad? Ahí de plano sí tenemos que renegociar. Adelante, Kenneth. Ingeniero, una pregunta, ¿y qué tipo de penalizaciones se le podrían, dar a los clientes a la hora de echarse para atrás en un contrato? Bueno, es que ahí ya estás hablando de algo muy diferente, porque echarse para atrás quiere decir que quieren cancelar y ya no necesitan el software por cualquier razón, ¿verdad? Puede ser que incluso hasta legalmente ya no pueda ser viable. Ese tipo de finalizaciones abruptas de contratos sí tienen que quedar previamente establecidas porque vamos a terminar el contrato, no es un cambio de alcance del proyecto en el cual, mira, vas a cobrar, me voy a inventar un 10% más de lo que habíamos dicho, o vamos a trabajar un mes más en el proyecto y entonces el costo se eleva en tanto. Aquí lo que estás hablando es, ya no quiero el proyecto. Eso sí tiene que estar dentro de las cláusulas iniciales del contrato y ahí va a depender. Evidentemente no va a haber nadie y es algo a lo que la parte legal, tanto de tu empresa y a la empresa a la que le estás, a tu cliente, a tu empresa cliente, tienen que llegar a un acuerdo de cuáles van a ser esas penalizaciones. Por ejemplo, puede ser que vaya por el avance del proyecto. Si vamos no sé, me voy a inventar, del 0 al 25% del avance del proyecto y quieren terminarlo ahí, pues requerimos que nos paguen, no sé, la mitad del proyecto. El 50, como que hubiéramos llevado el 50% de entrega y de nuestro lado les entregamos lo que sea que vemos de avance, por mencionar algo. Pudiera ser por ahí.
pero eso sí tiene que quedar porque es una terminación del contrato como tal y obviamente también está el tema, pues no soy un experto en el ambiente legal, pero también hay temas de que si alguien quiere cancelarlo unilateralmente, también hay otro tipo de penalizaciones y puede ser incluso cancelar el proyecto total, ¿verdad? Evidentemente, previo a empezar eso, ambas partes tuvieron que haber firmado el contrato, ¿verdad? Para que eso se pueda llevar a cabo. Si no hay ningún contrato firmado, ahí sí entramos en problemas y lo más seguro es de que lleguemos a no todo y nada y nos quedamos ahí, pero creo que a estas alturas de la vida nadie empezaría a trabajar sin haber firmado un contrato, ¿verdad? No sé si ahí te respondí tu duda, Kenneth. Sí, ingeniero. Ahí estamos bien, gracias. Okay. Va, perfecto. Ok, recuérdense que esta es una filosofía de trabajo, ¿sí? No va a ámbitos tan específicos, pero excelentes preguntas. Gracias ahí por el aporte. Entonces decíamos que la colaboración en resumen pues nos ayuda a mantener una relación colaborativa, valga la redundancia, con nuestro cliente. Van a hacer que hagamos que los proyectos terminen, pues no, tal vez no más rápido, como lo dice la teoría, sino mejor en tiempo. Probablemente en algunos casos sí lo hagamos un poco más rápido de lo planificado y con mayor valor con relación a lo que ellos requirieron, ¿verdad? Y la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Acá la palabra es ser flexible. Ser flexibles y adaptarnos para poder realizar los cambios que el cliente necesite y que realmente van a aportar valor al software. Entonces, o al producto. Aquí lo importante es, ok, tú me habías pedido o habíamos planificado hacer A, B, C y D, ahora me estás pidiendo que hagamos F en lugar de C y estoy trabajando en B. Como ya analizamos, podemos sacar C, metemos F y todos felices porque no nos está complicando el tiempo, el costo y solo me estás cambiando o me ajustaste C, lo transformaste por F, ¿sí? Ahí ese es el escenario ideal. ¿Qué pasa en la vida real? Pues que normalmente estamos trabajando en algo y nos piden cambios sobre eso que ya estamos trabajando. Es raro que no es que no suceda, que nos pidan cambios sobre algo que ya estaba definido, eso va a suceder, pero normalmente nos piden sobre algo que ya se entregó o sobre algo que ya estamos en proceso de construcción. Y lo que nos dice esto es, miren, sí, ustedes tienen que adaptarse al cambio, tienen que tratar la manera de poder ser flexibles y entregar el valor tal cual el cliente lo necesita y lo requiere. Acá lo que tenemos que ir trabajando es tener cuidado, mi recomendación en la vida real es mantener una gestión del cambio. Eso se refería a que no vamos a improvisarlo. Mantengamos cuáles fueron todos esos cambios que fuimos teniendo, aunque los trabajemos, para que al final podamos entregar ese software con valor, pero más importante, llevar el tracking de todo lo que nos cambiaron para que también ellos a la hora de que entreguemos ese producto final, pues estén conscientes de todo lo que se trabajó adicional, ¿verdad? Y poder entregar un informe completo y no solo por aquello de que hayan personas que también sucede en la vida real, que nos piden varios cambios y al final dicen, mira, no me recordaba que esto iba a quedar así, y porque él tenía la idea de que iba a quedar como lo pidió originalmente, y sí, fíjate que así lo teníamos, pero en el camino y en tal iteración nos pediste que cambiaras esto. Otra cosa importante que tienen que tener claro es que cuando nos pidan cambios sobre algo de lo que estamos trabajando actualmente, llegar a un acuerdo de poderlo trabajar en futuras iteraciones como algo, como un punto de mejora y terminar lo que estamos trabajando tal cual está definido. ¿Por qué razón? Porque si no, el trabajo que estamos realizando actualmente se va a ver o se va a poner en riesgo ese incremento en esa iteración, ¿sí? Ahora bien, si el cambio es mínimo y no pone en riesgo el incremento al final de esa iteración, pues sin ningún problema, solo hacemos la notificación de que sí lo vamos a trabajar porque no nos implica mayor esfuerzo y lo vamos a poder entregar y la intención es entregarlo, ¿sí? ¿Tienen dudas sobre esto?
¿En qué? El punto que está hasta abajo, que dice, esto es, aunque valoramos lo de derecha, valoramos más lo de la izquierda. Ya lo explicó, ¿no? ¿Verdad? Bien, es todo lo que hemos hablado, pero no hay problema. Al final lo que dice esto es que los procesos, en el punto 1, los procesos y las herramientas son importantes. Sin herramientas no vas a poder trabajar y sin procesos vas a ser muy desordenado, pero que lo más importante en un ciclo de vida ágil es las personas y las interrelaciones entre ellas. Es decir, yo le voy a poner más atención a los individuos y a sus interrelaciones que a los procesos y las herramientas. ¿Por qué? Porque Sí, ya ágil, lo entendí. ¿ya? Gracias. Y Sí, así con cada uno de los puntos, que es lo que acabamos de acabar de conversar. muchas gracias. Inge. A la orden. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Sigamos. Esto es el manifiesto ágil como tal. Si ustedes se meten a la página van a ver que eso es lo que dice tal cual y por eso es que está ahí la referencia. Y el manifiesto ágil también tiene 12 principios, los cuales busca con ellos llevar a cabo todo estas 4 oraciones o preposiciones o proposiciones, como lo quieran llamar. Dice, ok, para yo enfocarme en las personas y sus interacciones, en el software funcionando, en la colaboración con el cliente y la respuesta ante el cambio, hay 12 principios que queremos que sigamos para poderlo llevar a buen flote. Kenneth, no sé si se te quedó la mano levantada o tenés algún comentario. Kenneth. Ok, creo que se ha quedado Perdón, levantada. Inge. No, no hay problema. Bien, entonces, ¿cuáles son estos 12 principios? Dice, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Y aquí puse en negro algunas palabras que son como que las más importantes y a donde hay que poner enfoque. Entonces, tenemos que entregar temprano. Temprano se refiere al final de cada iteración y cada iteración debe ser corta en razón del tiempo. A eso se refiere con entregas tempranas. ¿Sí? Y valor, pues evidentemente software funcionando. Aceptamos que los requisitos cambien e incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Ese es el por qué aceptamos los cambios. Y cuando se refiere a etapas tardías del desarrollo, quiere decir como en cada iteración lo vemos como un mini proyecto y en cada iteración hacemos entregas de software funcionando, pues no importa que nos lo pidan en la iteración 15 de 20, por decirles algo, esa es una etapa tardía del desarrollo, porque la iteración 16 es un nuevo mini proyecto y ahí podemos hacer los ajustes que nos pidieron. Por eso es de que se adapta tan fácilmente. ¿Sí? Entregamos software funcional frecuentemente entre 2 semanas y 2 meses con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Eso es la sugerencia de tiempo de duración de las iteraciones que vamos a trabajar. ¿Por qué no una semana? Porque en una semana el valor que podemos entregar o el software funcionando va a ser muy pequeño, ¿verdad? Dependiendo del equipo, el tamaño del equipo, pero es muy raro. Yo en la vida real no he visto tampoco iteraciones que hagan iteraciones de una semana. Lo más corto que he visto son 2 y aún así creo yo que se quedan un poco cortos, pero pues ya llegaron a, o sea, equipos de trabajo que cada 2 semanas entregan incrementos, son equipos que tienen una agilidad, pues la madurez del equipo para poder hacer eso es muy alta. Y 2 meses, pues es como que el máximo que ágil, ojo, ágil, sugiere. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. La colaboración, ¿verdad? Ahí todos vamos a tener la comunicación directa para poder resolver cualquier duda, cualquier impedimento. Todos los que somos parte del equipo, inclusive los clientes, deberíamos de poder trabajar juntos. ¿Sí? Cada quien desde su rol, obviamente. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Y aquí lo clave es individuos motivados. Tenemos que conocer a nuestras personas, a nuestro equipo de trabajo y saber qué motiva a cada uno como persona individual y como equipo, ¿verdad? Y evidentemente que tengan las herramientas o sus necesidades básicas para llevar a cabo el proyecto lo tienen que tener
sí o sí, más un plus que los pueda motivar, ¿verdad? Eso va a depender de cada equipo y de cada persona. El método más eficiente y efectivo de comunicar la información es que los miembros tengan conversaciones cara a cara. Aquí, pues, esa es la opción y también ahí es, por ejemplo, en el caso de tener reuniones virtuales, que ahora está tan de moda y se va a quedar, vino para quedarse el teletrabajo o trabajo remoto, pues lo importante es de que en la manera de lo posible, pues siempre tengamos reuniones virtuales, pero encendamos cámara, conversemos un poco, tratemos de no solo hablar de trabajo y hablemoslo pues cara a cara, porque los correos, a veces incluso hay personas que ni siquiera los leen como tal, y a veces pues, o sin el a veces, siempre es más importante mantener esa relación cordial y conversándolo es mejor manteniéndolo así. Obviamente van a haber casos en los que tenemos que dejar registro de lo que acordamos y pues ahí entran en juego las famosas minutas, pero lo más importante es que lo hagamos cara a cara. Y por eso es de que a veces ustedes, no sé si han oído el concepto de células, y pues la intención es de que trabajen todos los distintos roles, incluidos los clientes, estén en un mismo, cuando se puede, en un mismo espacio físico de trabajo. El software funcionando es la medida principal del progreso, es decir, aquí no vemos cuánto tiempo ha transcurrido, sino cuánto valor hemos entregado, y es el software funcionando. Una forma que podemos medir es, teníamos 50 funcionalidades, llevamos 30 entregadas ya en producción, y ese es el avance. A eso se refiere. Por ejemplo, los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante en forma indefinida. Acá se refiere a que en el momento, y por eso es la importancia de tener iteraciones de la misma duración durante todo el proyecto. No podemos entregar con iteraciones de 3 semanas, de ahí pasar a 4, de ahí regresar a 3, de ahí 2, de ahí 5. Siempre estamos dentro del marco de lo que nos recomiendan, pero variamos en el tiempo. Eso no es recomendable porque cuando mantenemos las iteraciones del mismo tiempo, conforme vayan pasando las iteraciones y si el equipo no cambia, es decir, siguen las mismas personas, podemos llegar después de 2 o 3 iteraciones a llevar a predecir cuánto trabajo vamos a entregar en las siguientes iteraciones, ¿sí? Eso se llama forecasting, ¿sí? O tarea para que investiguen qué es eso, ¿sí? Si lo quieren entender mejor. Eso va a ser pregunta de examen, forecasting. Gracias. ¿Ok? Entonces, por eso es de que se llama promover el desarrollo sostenible. Vamos a predecir y podemos decir cuánto el equipo va a poder trabajar en futuros, porque llegaron a un ritmo de trabajo en el cual ya vemos, sí, este es el ritmo de trabajo del equipo, pero eso solo lo podemos lograr si tenemos iteraciones del mismo tiempo, con la misma duración, perdón, durante todo el proyecto. Y por eso dice forma indefinida. Obviamente, si tenemos cambios en el equipo, eso va a regresar en la curva, a bajar en la curva de esa velocidad o capacidad del equipo, pero va a llegar otra vez el punto en el que esa persona o esas personas se van a poder acoplar al equipo y regresamos a un tema sostenible y estable. El otro es la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño que mejora la agilidad. La excelencia técnica, la calidad del trabajo, eso no es negociable, ¿sí? ¿Vamos a entregar en cada iteración software funcionando? Sí. Entonces, comprométete a entregar lo que realmente vas a poder trabajar y validar previo a instalarlo en producción, previo a enseñárselo al cliente. La excelencia técnica no es negociable, aunque así, en lugar de tardarte 6 meses en todo el proyecto, hagas entregas cada 3 semanas. Entonces, comprométete a lo que en realidad vas a poder trabajar con calidad en esas 3 semanas, ¿sí? La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Y eso va atado con el punto anterior.
de nada sirve de que si hay algo que ustedes no tengan claro qué van a trabajar o qué tan complejo va a ser, divídanlo. Pidan de que lo dividamos funcionalmente hablando para que ustedes realmente puedan simplificarlo y entonces enfocarse en esas actividades de manera más atómica. Eso les va a asegurar, primero, la excelencia técnica, porque obviamente en desarrollo de software, entre más dividido está el trabajo, más enfocado van a poder estar y lo van a poder resolver más rápido. Y lo otro, para poder maximizar la cantidad de trabajo que van a poder trabajar. ¿Por qué? Porque tienen enfoque en algo específico, lo van a resolver y pasan al siguiente tema y así se van. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. Las mejoras arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Esto es bien importante. Ni el cliente, ni en el caso de Scrum, el Scrum Master, ni el Agile Coach, ni su jefe deberían de intervenir en lo que ustedes van a planificar para trabajar en cada iteración. La intención es de que como equipo de desarrollo, y aquí está control de calidad, análisis, diseño y el desarrollo per se, es decir, aquí dentro de Agile eso no existe los roles que hacen cada uno, pero en la realidad sucede. Pero esas 4 roles o esas 4 actividades, el equipo debe de ser capaz de autoorganizarse y decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, tú me vas a apoyar a mi desarrollo, tú vas a probar lo que yo desarrollé, y así sucesivamente. Ellos deben de tener esa capacidad de autoorganizarse. Nadie debería decirles cómo hacerlo o quién lo debería hacer. ¿Sí? Eso es importante. Y el otro aspecto es que no van a depender de nadie para realizar su trabajo. Ustedes lo van a realizar ya solo que les digan y se acuerden qué van a trabajar durante esa iteración y ustedes como equipo autoorganizado lo van a llevar a cabo. ¿Sí? Excelente. Y el último principio dice, a intervalos regulares del equipo, reflexionar sobre cómo ser más efectivos para continuar, para que a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Lo que dice es que después de cada iteración, después de que hicimos un incremento, pues la vida no siempre es color de rosa. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, miren, en esta iteración, y cada uno de los integrantes está en la libertad de hacerlo, yo creo que hicimos mal esto, esto y esto. Yo en lo personal hice mal esto y creo que podemos mejorar si en lugar de hacerlo de esta manera, lo hacemos de esta otra. Y generar un plan de acción para que en la siguiente iteración lo hagan de mejor manera. Y así como equipo y como personas individuales y como ingenieros, puedan mejorar también a lo individual. Por ejemplo, fíjense que estamos pasando muchos errores a la hora que estamos haciendo ya las pruebas de estrés. En las pruebas individuales y en las automatizadas nos están funcionando, pero cuando ya los estresamos, estamos viendo que ahí nos salen muchos problemas. Ah, ok. Entonces ya a alguien se le ocurre, miren, lo que pasa es que no tenemos automatizado pruebas donde, y me voy a inventar, generemos solicitudes concurrentes, por ejemplo. Ahorita solo tenemos solicitudes secuenciales. Entonces hagamos un caso de uso y automaticemos concurrencia, por ejemplo. O que sea parte del set de pruebas inicial, hacer pruebas concurrentes con al menos 3 conexiones al mismo tiempo y entonces ya ahí aseguramos la automatización con miles de transacciones, por mencionar algo. Entonces es bien importante generar esa mejora como equipo al final de cada iteración. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto, con los principios o el manifiesto ágil? Ninguna, Inge. Clarísimo. Ok. Tips de esto. O sea, como al final los 4 principios eran, ¿se recuerdan? O las 4 oraciones importantes eran individuos, interacciones, software funcionando, colaboración y respuesta al cambio. Yo les diría que de lo más importante de estos principios es el equipo autoorganizado, la entrega de valor continua
Y las palabras que están, ¿saben qué? Las palabras que están acá. Cara a cara, funcionando, excelencia técnica, sostenibilidad, simplicidad, autoorganizados, reflexión, eso. Eso es lo que se tienen, porque pues nadie o muy pocos se aprenden de memoria los 12 principios. Pero es importante que tengan los conceptos y creo que las palabras que están en negro se los pueden fácilmente conceptualizar. ¿Sí? Y esto es el manifiesto ágil y con lo cual hoy por hoy organizaciones inmensas, muy grandes, que tienen incluso entregan software cada minuto, cada hora, ¿entiendes? Utilizan integración continua y agilidad para poder entregar los productos que hoy por hoy utilizamos. Entonces, esto funciona, solo que lo tenemos que hacer como debe ser, ¿sí? Bien. En agilidad también tenemos que tener claro, y como ya lo vieron, se enfoca mucho en los factores humanos. ¿Cuáles son esos factores humanos que tenemos que tener claros y que tenemos que tener todos como personas y como equipos de trabajo? Primero, generar una competencia sana, obviamente. Es decir, siempre luchar por ser el mejor, tanto en lo individual como en equipo. Tener un enfoque común. Eso es bien importante, tener claro hacia dónde vamos y que todos vayamos hacia el mismo lugar. Y sobre todo, cada vez que tengamos que dar seguimiento y cada vez que conversemos del proyecto, tengamos claro si vamos hacia el mismo lugar y el avance que tenemos para cumplir ese objetivo, ¿sí? La colaboración es esencial, todos tienen que hacer lo que les corresponde sin que los estén jalando. Habilidad para la toma de decisiones, tienen que tener hasta donde tengan la potestad de hacerlo, decidir de qué hacer y cómo hacerlo. Evidentemente hay límites, pero en el marco de lo que les corresponde deben de poder tomar decisiones. Eso ya es un tema individual, ¿verdad? Al final, obviamente, va a impactar al equipo, pero de forma individual deben de poder tomar decisiones y comunicarlas para poder llegar a un consenso. La capacidad para resolver problemas complejos, eso es bien importante en el sentido de, en la vida vamos a toparnos con, y eso va muy de la mano a la adaptación al cambio, porque pues tal vez ya vamos saliendo de un desarrollo un poco complicado y de repente ven y mira, fíjate que necesito que hagamos este pequeño ajuste y agreguemos una etapa más al flujo. Y nos había costado un montón poder pasar y casi terminar. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder resolver ese problema que es complejo, que ya era complejo y se puso un poquito más complicado y no frustrarnos porque nos vino un cambio. Tenemos que tener la habilidad de negociar, de decir, ok, mira, fíjate, pero estoy hablando así una situación cualquiera, de acuerdo, pero fíjate de que tenemos que terminar con esto porque si no lo terminamos ponemos en riesgo. Nos costó tanto como has estado enterado, porque se supone que tenemos comunicación con el cliente, entonces quisiéramos terminar esto, que lo empiecen a trabajar acá así, para que lo empiecen a utilizar y de repente sale algún otro ajuste y en el próximo iteración ya hacemos este nuevo ajuste. Entonces, es decir, no ahogarnos en un vaso de agua, evidentemente tenemos que hacer ese ajuste que nos complica un poco más, pero tenemos que tener la habilidad para poder seguir adelante y resolverlo, que es lo más importante. No dice el cuándo, pero tenemos que resolverlo. Confianza y respeto, obviamente tenemos que confiar en todo nuestro equipo de trabajo. Siempre vamos a tener personas que son mucho más especializadas, con mucha más experiencia, personas junior, pero lo importante es de que generemos la confianza de que si yo tengo dudas sobre cómo hacer algo, puedo ir con la persona que tiene mucha más experiencia sin tener miedo a que me van a molestar o que no me van a atender o que no me van a apoyar. Tengo que tener la confianza con mi equipo de trabajo y evidentemente el respeto, ¿verdad? Eso es importante. Y la autoorganización. Esos son los factores clave humanos que debemos de tener para poder trabajar con Agile. ¿Sí?
Hay una alineación estratégica que debemos de llevar a cabo con respecto a la organización. Todo proyecto que vayamos a trabajar nos dicen que tenemos que apoyar la misión y el cambio de la cultura. Aquí es bien importante porque cuando una empresa no trabaja con Ágil y vamos a hacer la transición, eso es un cambio de cultura muy fuerte. Primero, en Ágil no tenemos cronogramas cerrados. Bienvenido al cambio, ¿verdad? Entonces, ese es el primer cambio o el primer shock de algunos directivos en el que, mira, sí, podemos decirte que en 6 meses vamos a entregar el producto, pero no te puedo decir con cuántas y cuáles funcionalidades específicas va a salir. Te puedo decir qué es lo que va a hacer. Vamos a poder entregar los préstamos, vamos a poder entregar esto y el objetivo final del camino seguramente van a haber cambios. Y la otra es que no te voy a poder dar específicamente al principio cuándo y qué te vamos a ir entregando varias cosas. Entonces, esa incertidumbre que genera el empezar a trabajar con Ágil es un cambio de cultura y un shock que debemos de apoyar y sobre todo cuáles van a ser los beneficios de trabajar con Ágil, ¿sí? Apoyar equipos autoorganizados es darles el empoderamiento necesario para tomar decisiones. Básicamente es eso, porque si no les damos la toma de decisiones o el empoderamiento para autoorganizarse y para tomar ciertos lineamientos que ellos como equipo creen que es lo mejor, pues evidentemente nadie va a querer decidir y nadie va a querer organizar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con ese apoyo. Promover la confianza y la consistencia según el nivel de la incertidumbre, que eso va a lo que hablaba hace un momento, que esa incertidumbre que genera empezar a trabajar con agilidad y no poder dar la certeza del cuándo y poder ser algo muy esquematizado, tenemos que generar confianza. ¿Y cómo la generamos? Pues entregando valor en cada iteración y software funcionando, ¿sí? Y de forma consistente. Mira, no te podía decir al inicio, pero ahorita ya te entregué estas 4 funcionalidades. En este sprint vamos a trabajar 3 y a partir de eso ya te podemos dar una estimación de qué otras cosas, si no nos cambian las diferentes funcionalidades y alcances. Pero si no lo cambian, entonces igual, sprint o cada iteración que hagamos, lo vamos comunicando. Entonces, mantengamos esa comunicación y esa entrega de valor, que es lo más importante, esas funcionalidades con iteración tras iteración. ¿Sí? Así es como promovemos de mejor manera esa confianza. Y esa incertidumbre se va quitando. Ser flexible y fácil de adaptar, pues de eso hablamos mucho. Apoyar la visibilidad, es decir, la transparencia en agilidad es muy importante. Si tenemos impedimentos, hay que transparentarlos. Si no avanzamos porque no nos dan los requerimientos incluso de la iteración actual, transparentémoslo, hagámoslo ver y dámosles, apoyémosles, porque eso también nos da. A veces con Ágil, como ya planificamos la primera iteración, a veces se olvidan de empezar a trabajar en la preparación para el segundo y terminamos la primera y dejamos el equipo sin nada que trabajar, ¿sí? Eso también tiene que ser visible porque eso ya no depende del equipo que lo está desarrollando, eso depende de los clientes y de los líderes del proyecto para poder preparar la información para el siguiente sprint y así para el resto del proyecto, ¿sí? Todos deberíamos de trabajar en lo que nos corresponde. Y si no, pues dar esa visibilidad a los sponsors del proyecto y a los que lo vayan a utilizar o a la organización en general, quien tenga que verlo. Y adelante. Y disculpe, o sea que ese punto de apoyar la visibilidad, se podría decir que corresponde más a los líderes del proyecto porque son los que tienen que tener claro el panorama de lo que se va a trabajar. Sí, va un poco por ahí, pero más que a lo que se va a trabajar, que ese fue un ejemplo de lo que estaba mencionando, es poder dar acceso al avance del proyecto y de cómo vamos y de si tenemos problemas,
también que las personas que le van a dar seguimiento fuera del equipo a ese producto, es saberlo. A eso es a lo que se refiere también. No solo a que los líderes tienen que entregar el trabajo, que sí, definitivamente, ese es vital, pero también hacia afuera del proyecto, no solo al interno. Ok, gracias. Sí, ok. Incorporar el aprendizaje. Esto se refiere a pues, generar esa mejora como equipo y al final de cada iteración el famoso concepto de lecciones aprendidas, ¿verdad? En este caso no es hasta el final del proyecto, que también se hace un cierre del proyecto, pero y unas lecciones aprendidas finales, sino al final de cada iteración tenemos que generar ese aprendizaje y compartirlo hacia la organización para que en siguientes proyectos o en siguientes iteraciones otros, inclusive otros equipos puedan utilizarlo si la propuesta es buena. Incorporar prácticas que respalden cada fase, pues va de la mano de ese aprendizaje y proporcionar puntos de control, evidentemente es generar esos hitos que nos lleven a, bueno, ya, llegamos a este punto, check, que teníamos planificado, ya llegamos a este punto de control, ya lanzamos el primer, porque una cosa es de que entreguemos software funcionando a nuestros clientes internos y otra cosa es de que estos clientes a los que les estamos dando el software lo liberen a su público, ¿sí? Entonces, aquí ya entregamos, por ejemplo, la primera versión con la funcionalidad mínima para que lo liberen al público en general. Ya las personas van a poder pagar sus impuestos de circulación con nuestra aplicación. Ese era nuestro primer punto de control, por ejemplo. Siempre es importante tener ese foco y hacia dónde vamos y en qué momento vamos a hacer esos puntos de control. Ese es un ejemplo, pero puede ser cualquier otro punto de control. Ya llevamos el 80% del valor entregado. Ya llevamos, no sé, lo que fuera que queramos poner, pero es importante definir esos puntos de control. ¿Sí? Y de esta manera nos alineamos o apoyamos la alineación estratégica de la organización. Hay algunas fases generales que se marcan o que se definen en el marco ágil. Son 5. La visualización, la especulación, la exploración, la adaptación y el cierre. La visión nos dice el por qué, el cómo, el qué y el quiénes. Y es crítica para el éxito, evidentemente. Si no podemos visualizar qué es lo que va a hacer este proyecto o este producto, pues no vamos a ningún lado, ¿verdad? Tenemos que tener la visión clara del proyecto. La especulación indica que el futuro es incierto, como ya lo hemos visto. Y en lugar de un plan que indica la predicción y cierta certeza relativa, y relativa porque ya vimos que en la realidad siempre hay cambios, hay que especular y adaptar en lugar de planificar y construir. Es decir, estimamos y cuando vengan los cambios, pues nos adaptamos, ¿verdad? Y vamos a explorar mediante las iteraciones, vamos quitando de a poco esa especulación y ya vamos llegando a un punto en el que podemos ser un poco más predictivos, ¿verdad? En el tema de proyectar o forecastinar el proyecto en ágil. Tenemos que tener claro que requerimos cierta flexibilidad porque si no, no podemos predecir, porque no vamos a poder predecir completamente todos los resultados, ¿verdad? Entonces tenemos que ser flexibles, esa es otra palabra importante en ágil. La exploración, pues lo que hablaba de las iteraciones, conforme vayamos iterando y vayamos entregando valor, pues vamos a poder ir obteniendo ese feedback y podemos explorar y adaptar según corresponda. Y por último, el cierre, que es importante, a muchas organizaciones se les olvida, es transferir el conocimiento, las lecciones aprendidas y celebrar. Evidentemente, eso es algo
que en muchas empresas no lo hacen, y eso motiva al equipo el poder celebrar el éxito de un proyecto, ¿sí? La visión, como ya les había dicho, nos dice el por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? La misión sería el cómo, la misión del proyecto, y eso va en el alcance del producto y sus criterios de éxito. El qué y quiénes serán los principales involucrados. Esa es la visualización de un proyecto, ¿sí? Y la visualización podría figurar como un documento en una página. A veces también le llaman visión del producto o acta de constitución, si se recuerdan que lo hablamos en la clase pasada. Ahí es donde tenemos que definir la visualización del proyecto. Y principalmente contestamos por qué, el cómo, el qué y el quiénes. La especulación básicamente nos dice cuál es ese plan de lanzamientos o el release plan. Aunque no tengamos claro y que vamos a tener varios cambios, sí es importante que de alguna manera generemos un release plan o plan de lanzamientos a través de las iteraciones e hitos que vamos a definir y poder ir dándole seguimiento si vamos de acuerdo a lo que se estimó o se especuló. Reunir los requisitos generales es lo que nos va a dar la base para poder llegar a este release plan, y dependiendo de lo que vayamos a generar, podemos utilizar técnicas como, por ejemplo, hay algo que se llama User Story Mapping o mapeo de historias de usuario. Esa es una técnica para poder llegar a este release plan, que en realidad es poder recabar los requerimientos, pues obtener los requerimientos, perdón, priorizarlos y decir, bueno, yo de estos módulos necesito estas funcionalidades y este va a ser mi primer release, el segundo, el tercero y así cuantas vayamos a generar hasta llegar a los últimos, ¿sí? Importante la priorización. ¿Dudas con esto? No, Inge. Mapeo de historias, ¿qué dijo? Mapeo de historias de usuario. De usuario. Esa es una técnica que ok. podemos utilizar. Ajá. Entregar funcionalidades planificadas es el concepto básico de la exploración. La intención es entregar funcionalidades en un corto periodo de tiempo, desde las primeras iteraciones si fuera posible, y buscando constantemente reducir el riesgo y la incertidumbre. ¿A qué se refiere? A que siempre tenemos que entregar algo funcionando en cada iteración. Eso es lo que no deben de perder de vista, porque si siempre entregamos lo que nos comprometemos en cada iteración y siempre entregamos software funcionando, pues ese riesgo lo va minimizando porque vamos acortando el alcance, evidentemente, ya vamos entregando alcance, vamos acortándolo y la incertidumbre de los usuarios va bajando. ¿Por qué? Porque siempre van a ver algo que se entrega. Eso es básicamente, si empezamos a caer en varias iteraciones en las que nos encontramos que por temas de calidad, por ejemplo, tenemos que hacer reprocesos, ahí la incertidumbre empieza y la credibilidad se empieza a perder, ¿sí? Y la incertidumbre crece. Entonces, es bien importante que tengamos eso. Y, sobre todo, crear una comunidad colaborativa y autoorganizada va a facilitarlo para el líder del proyecto, administrar las iteraciones y el equipo con los clientes y los demás interesados. Si ustedes siempre mantienen la calidad y cumplen con lo que se comprometen, pues evidentemente el líder del proyecto va a tener mucho más fácil el gestionar esas interacciones, ¿sí? Si ustedes empiezan a comprometer a cosas de más o la calidad se ve degradada, definitivamente el proyecto se va a complicar. Importante entregar valor a través de funcionalidades y planificadas. Es decir, a veces, y en la realidad sucede, de que nos comprometemos a 10 cosas, entregamos 5, sí, pero sí entregamos, sí, pero no entregaste a lo que te comprometiste, a lo que planificaste, porque nadie te dijo qué íbamos a hacer como equipo, ¿verdad? Yo les presenté que yo quería esto y ustedes dijeron que iban a poder hacer las 10 cosas. No sé si me explico ahí. Y por eso es importante que digan entregar, pero entregar lo que se compromete y lo que se planifica en cada iteración. Revisar.
Esa es la adaptación. A eso se refiere revisar. Revisar y ser flexibles. Los resultados y revisar lo que se ha entregado, evidentemente, solicitar ese feedback y el rendimiento del equipo y ver la situación actual versus el rendimiento para poder adaptar si es necesario desde la perspectiva del cliente. Tenemos que realizar correcciones, incorporar y retener las lecciones aprendidas de cada iteración para replanificar la siguiente. Es decir, tenemos que ir generando esas mejoras. Y por último, concluir y celebrar. Pues aquí es el cerrar el proyecto que implica, pues administrativamente, según la empresa en la que estemos, lo que signifique, pero es transmitir los conocimientos o los aprendizajes hacia los demás equipos y hacia nosotros mismos. Y es importante celebrar. Y la transmisión de ese aprendizaje, el objetivo es incorporarlos hacia los siguientes proyectos. No solo dejarlos por escrito y que nadie los voltee a ver, sino llevarlos a cabo. ¿De acuerdo? La planificación ágil, hay un concepto que nos da en su Mike Cohn, en estimación y planificación ágil, que se llama la cebolla de la planificación. Y como una cebolla, pues son capas, ¿verdad? Y tenemos desde la capa más superior es la estrategia, el portafolio, el producto, lanzamiento, iteración y el día a día. Eso es lo que nos da cada capa de la cebolla de la planificación ágil. Cada capa de esta cebolla impulsa los objetivos de las siguientes capas, estableciendo plazos y define la prioridad y la interacción. Las primeras 3 capas son responsabilidad de la alta gerencia. Por ejemplo, la estrategia es en qué quiere convertirse la organización en un horizonte de 1 a 5 años. Esa es la estrategia de la organización. El portafolio es la oferta de programas y proyectos y productos y sus distintas interrelaciones. Es decir, un portafolio implica varios programas. Un programa es un conjunto de proyectos y programas a la vez, y proyectos pues son lo que estamos conversando, y los productos son los resultados de todos estos. ¿Y cómo se interrelacionan? ¿Por qué? Porque en un portafolio que va alineado a la estrategia de la organización, van a tener un objetivo común, que es, por ejemplo, la transformación digital de nuestros productos con cara al cliente, por ejemplo, de apoyar de alguna manera esa estrategia. Y el producto, que también es parte y responsabilidad de la alta gerencia, es el mapa de ruta del producto de alto nivel que describe cómo se van a ir logrando los diferentes objetivos. Normalmente en esta capa es a 12 meses, es decir, se ve anualmente. ¿Sí? Y las 3 capas inferiores, el lanzamiento, la iteración y el día, son gestionados por los equipos de desarrollo. Y, por ejemplo, el lanzamiento dice acumulación prioritaria. Esa es la acumulación prioritaria de las funcionalidades del producto que van a ocurrir en los próximos 3 meses. Ese es nuestro famoso release plan, pero el cumplimiento trimestral normalmente. Y ellos son los que se tienen que encargar de que eso suceda. La iteración, pues eso es, dependiendo de lo que hayamos definido, que es una iteración en el tiempo, puede ser de cada 2 y 8 semanas. Y el día a día es cuando el equipo planifica a lo individual que van a trabajar cada día. Básicamente, esa sería la planificación con el concepto de la cebolla de la planificación de Mike Cohn. Lo que nos está dando acá es la visibilidad en toda la organización y en función del tiempo, cómo debemos y quiénes deben de planificar. El día a día, la iteración y el lanzamiento es trimestral, y esos son responsabilidad de planificar
del equipo de desarrollo. El producto es anual, el portafolio apoya la oferta general de los programas a la estrategia y la estrategia va de 1 a 5 años. Si se dan cuenta, ese es el panorama completo y me pareció muy interesante este concepto de cómo se planifica, hace una planificación ágil. ¿Dudas con esto? Todo bien, Inge. Muy bien. Bien. Después de que vamos con todo este marco de lo que hemos conversado, hay un concepto muy importante que se llama Lean. Lean, como aquí dice, es una filosofía que incluye métodos y herramientas orientados a ¿qué? Eliminar los gastos y procesos que no agregan valor al cliente. Si se dan cuenta, en casi todo, o más bien en todo lo que hemos platicado, la palabra valor es clave, ¿verdad? Eliminar las demoras e ineficiencias en los procesos de la organización. Eliminar fallas, interrupciones y otras pérdidas de producción y busca de manera continua la perfección y las mejoras de calidad. Eso es Lean, o eso es lo que busca. Es una filosofía que nos ayuda prácticamente a ser eficientes. ¿Sí? Y enfocar los recursos de la organización o los recursos que tenemos hacia generar valor al cliente. ¿De acuerdo? Para ello, tiene unos principios que son especificar con precisión el valor de cada proyecto. ¿Sí? El valor es cualquier cosa por la que un cliente estaría dispuesto a pagar. Y cualquier actividad que no incremente el precio que pagaría el cliente solo agrega costos al proyecto. Es decir, cada vez que nosotros vamos a o nos van a requerir cambios, tenemos que decirle o cuestionarle qué valor le va a agregar a su producto, porque si no, solo vamos a elevar los costos del proyecto sin generar ningún tipo de valor o beneficio. Definir el flujo de valor del proyecto va de la mano con lo que acabamos de decir. Permitir que el valor fluya sin interrupciones. Permitir que el cliente participe en la identificación del valor y buscar de manera continua la perfección. Hay varios tipos de desperdicios. Por ejemplo, las actividades parcialmente sin valor. Aunque el cliente no pague por ellas, las deberíamos de seguir realizando porque son necesarias para el éxito del proyecto. Por ejemplo, dos integrantes del equipo son nuevos y no conocen una herramienta de desarrollo, eso para efectos prácticos para el cliente no le agrega ningún valor, sin embargo es necesario porque si ellos no son capacitados en la herramienta de desarrollo, no van a poder desarrollar, evidentemente, ¿verdad? A eso se refiere, por ejemplo. Y el otro tipo de desperdicios son actividades que carecen de valor agregado y deben de ser eliminadas. Por ejemplo, acortar el tiempo desperdiciado en reuniones, eliminar procesos burocráticos, errores, entre otros. Esos, disculpe, ¿sí? Eso es de la misma diapositiva. Ah, sí, es que eso es lo que yo les estoy explicando, que refiere a estos 5 puntos que acabamos de mencionar. Ok. Sí, es de la misma, de esto que estamos conversando. Sí. William. Disculpe, ingeniero. Fíjese que no me da tiempo de copiarlo en el cuaderno. ¿La presentación en dónde la puedo ubicar en el...? Esa se las comparto al final de la clase. Ah, listo. Gracias, ingeniero. Ok. Bien, entonces, estamos claros de que los desperdicios de tipo 1 son aquellos que no generan valor, pero los tenemos que mantener porque son necesarios para la ejecución. Y los desperdicios del tipo 2, que son o otro tipo de desperdicios, que esos sí son los que debemos de quitar porque como por ejemplo, acortar los tiempos en las reuniones, no generar tantas reuniones si no es necesario, procesos burocráticos, disminuir errores, es decir, la calidad, eso es importante. ¿Dudas con lo que es Lean? Yo sé que esto es algo, Lean es, o sea, incluso hasta una certificación, pero mi intención es que lo conozcan y que sepan que existe y que son conceptos que se utilizan en el día a día y son muy
bien vistos y son mejores prácticas para llevar a cabo. Entonces, al final, todo esto nos apoya para lo que es ágil. ¿Tienen dudas con lo que es Lean, conceptualmente hablando? Y disculpe, yo tengo una duda acerca de los tipos de desperdicio. Sí. En el número 1, o sea, existen y hay que disminuirlos, más no eliminarlos. Y esa es la diferencia con los de tipo 2, ¿verdad? Que esos hay que eliminarlos y definitivamente ya no repetirlos. Sí, O sí, siempre van a básicamente. existir los dos y hay que solo disminuirlos. Ya. Vamos a ver. Los de tipo 1, sí, el concepto es ese, ¿verdad? Que no generan valor, pero que son necesarios. En algunos casos pueden disminuirse, ese sería lo ideal, pero no siempre, porque igual una capacitación hay que hacerla y pues si la disminuimos, la capacitación quizás no va a ser la adecuada, por ejemplo. O un tiempo, lo que se conoce como cuando alguien entra a la organización y es una persona junior, hay algo que se llama curva aprendizaje. Entonces, pues le podemos decir, mira, al cliente, pues le podemos dar 2 semanas de curva aprendizaje y la semana 3 ya empezar a pedirle que empiece a programar, pero nosotros siempre hemos dado 1 mes y medio, por decirlo, 2 meses. Y en 2 meses, ya, después de 2 meses, ya estamos claros que sí te va a empezar a generar valor. Pero si quieres, démosle 2 semanas y que empiece y que aprenda haciendo, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos y no siempre se van a poder disminuir. Y los de tipo 2, pues sí, definitivamente la intención es disminuirlos o eliminarlos si fuera posible. Reuniones que no son necesarias o reuniones que no tienen o que nos toman demasiado tiempo, entonces tenemos que hacer algo para que platiquemos y conversemos en esas reuniones de seguimiento, por ejemplo, generemos un informe en el cual sea bien objetivo qué es lo que vamos a presentar y el avance, lleguemos a un acuerdo qué es lo que quieren ver y en lugar de ser una reunión de 1 hora y media, 2 horas, que sea una reunión de media hora. A eso es a lo que se refiere. No sé si ahí le Y quedó más esos claro. sí generan valor, ¿verdad? No, Tampoco, ninguno de los dos. tampoco. Ninguno de los dos. No, porque cualquier cosa que genera valor no es un desperdicio. Tal vez ahí. Ah, ok. Sí, ya, ahí ya me quedó Sí. clarísimo. Gracias. Ok, de acuerdo. Bien. Y por último, es importante que sepan que hay 7 desechos muy comunes, conceptualmente hablando, y que hay que eliminar del flujo de valor, como por ejemplo el transporte, los inventarios, los movimientos, las esperas, el sobreprocesamiento, la sobreproducción y los defectos. Y el equipo no debe de intentar resolver las necesidades sin consultar sus preferencias. Eso es bien importante porque a veces nos gusta ser proactivos y creativos, decimos a veces, y nos pidieron algo para nosotros, en lugar de que la pantalla tenga cierto flujo o ciertos botones, ciertas cosas, decimos, si yo fuera el cliente, a mí me gustaría que en lugar de que sea un checkbox, sea un tool. Y le cambiamos un par de cosas y aparte se mira mucho más bonito. Ese tipo de cambios, por darles un ejemplo muy simple, pues aunque sí, efectivamente, probablemente cuando se lo presentemos nos diga, así está bonito, lo mejor es como mantenemos, y en teoría tenemos esa comunicación directa, mejor antes de hacerlo, porque estamos haciendo un cambio sin haberlo acordado con él, primero llegar a un acuerdo, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si no vamos a generar un reproceso para quitar lo que ya hicimos, por ejemplo. Y un proyecto que utiliza Lean dice que también requiere de vigilancia constante, tal cual lo hace ágil, ¿verdad? Para mantener y mejorar el desempeño, exigir la disciplina del equipo y 0 tolerancia al desperdicio y los recursos. Este principio está relacionado con la palabra Kaizen, que lo que significa es que persigue la mejora continua, con pequeños cambios constantes y sostenibles. Eso es lo que significa Kaizen. ¿Sí? Persigue la mejora continua con pequeños cambios constantes y sostenibles.
no cambiamos mucho, porque entre más grandes son los cambios, menos control vamos a tener sobre ellos, ¿sí? En cambio, si vamos cambiando de poco a poco, pues lo hacemos mucho más controlables. Bien. Otro concepto importante que nos va a ayudar con todo lo que es ágil es Kanban. Kanban significa señal o letrero en japonés. El método consiste en colocar el nombre de las actividades, un nombre a las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo y una pequeña descripción en tarjetas, y estas las vamos a pegar en un tablero o dashboard, ya bien sea digital o físico, ¿verdad? Y la intención de tenerlo así es que vamos a tener en ese tablero, nos va a dar las diferentes etapas en las que vamos a llevar a cabo las actividades y las vamos moviendo siguiendo el flujo definido hasta llegar al estado determinado. Es decir, cada columna de ese tablero va a ser un estado dentro de nuestro tablero Kanban. Es importante que tenemos que mencionar que si es digital o es físico, lo pegamos en una pared, debe de estar en un lugar visible para todo el equipo. Todos deben de poder ver, miren, de todos estos requerimientos que teníamos por hacer, que eran 50, ya tenemos 10 hechos, 5 en proceso, 3 en revisión y 4 por publicarlos, por implementarlos. ¿Sí? Todos deberían de tener esa misma foto del avance del proyecto. Acá tenemos un ejemplo donde decimos que Kanban, utiliza el enfoque Lean. ¿Qué significa el enfoque Lean? Que es un sistema pull, es decir, y justo a tiempo. Quiere decir de que vamos, pull en español significa que yo voy a jalar, ¿sí? Y eso lo que significa es que el equipo de esta primera que se llama backlog, que serían los requerimientos, el equipo va a extraer o a retirar una tarjeta por cada persona. Entonces yo ya sé que esto es lo que tenemos que trabajar. En teoría ese backlog ya va a estar priorizado, es decir, lo que está al principio es lo que vamos a ir trabajando, lo que está al final ya depende de cómo lo trabajemos. Pero yo ya sé que el siguiente en trabajar, porque yo ya terminé lo que estaba haciendo, es este. Entonces yo vengo y lo jalo o lo retiro del backlog y lo paso al estado de creación y me lo asigno, ¿sí? Y así nos vamos. A eso se refiere a un sistema Lean, que es un sistema pull y justo a tiempo. Y las tarjetas van siendo procesadas y las trabajan hasta su finalización. Y puede ser de que yo solo las cree, de ahí de la creación hay otro equipo que las va a revisar, entonces va a ir jalando también de las creadas para revisarlas. Puede ser que otro equipo sea el que lo publique y así nos vamos, ¿verdad? En los tableros Kanban también podemos coordinarla de manera simple todas las actividades. Y el tablero lo consideramos como un radiador de información. ¿A qué se refiere? A que nos va a dar el estado real del proyecto, porque la intención es de que cada cambio de estado lo vayamos moviendo. Y no necesitamos mayor cosa para hacerlo. Puede ser una cartulina y ahí vamos pegando los diferentes post-it, por ejemplo. Aquí ya tenemos otro más complejo. Y aquí hay algo que quiero que vean en el anterior. ¿Se dan cuenta que dice WIP en los estados de creando, revisando, de revisión y publicando? ¿Qué significa WIP? Si solo ven la imagen. ¿Cómo dijo Inge? Work in progress. Correcto. Work in progress. Sí, gracias a los dos compañeros que hablaron. Ese WIP que está en esas 3 columnas es el Work in Progress. ¿Qué quiere decir WIP? Lo que quiere decir WIP es que vamos a estimular los cambios y vamos a limitar. ¿Y cómo lo estimulamos? Limitando el trabajo en progreso. Es decir, si nosotros solo tenemos, regresemos al tablero, asumamos que tenemos 8 personas para crear o desarrollar.
4 personas para revisar y 4 para publicar. Digamos que vamos a asignarle una tarea en paralelo a cada persona, por ejemplo. Entonces, si solo tenemos 8 personas, lo ideal es que solo en progreso o en desarrollo solo tengamos 8 actividades. Entonces, en el momento de que ponemos esa limitante, lo que estamos generando es de que cada persona se enfoque en algo y estimulamos los cambios en el sentido de que yo ya terminé el desarrollo, entonces comunico, pero si los 4 que validan están topados y 2 desarrolladores ya terminaron, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como es un trabajo colaborativo, lo que buscamos es, entonces yo me voy a pasar a probar. Entonces hagamos pruebas cruzadas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llevar la mayor cantidad de actividades al concepto determinado, a lo que sea que hayamos definido como terminado. Entonces, podemos ver de que estamos topados y entonces crecemos en el WIP autoorganizadamente como equipo y entonces dejamos de tener 8 desarrolladores y vamos a tener 6 y vamos a agregar a 2 en validaciones. Obviamente vamos a cruzarnos esas validaciones para no probar lo que yo mismo desarrollé y entonces vamos a llevar más rápido a control de calidad, a implementación, perdón, las siguientes actividades. Eso es lo que va a generar el WIP y sobre todo mantener el enfoque y evitar que una persona tenga más de una actividad en paralelo al mismo tiempo. Importante o las prácticas centrales de esto es visualizar el flujo, tal como lo estábamos conversando, limitar el trabajo para estimular los cambios y autoorganizar el equipo, generar ese trabajo colaborativo para tener como objetivo principal tener el mayor trabajo terminado lo más rápido posible, porque de nada nos sirve tener muchas cosas desarrolladas y no hay forma que las terminemos. Eso es lo que genera el tablero Kanban o lo que deberíamos de ver. Y por eso es que tiene que ser visible para todos. Dirigir y gestionar el flujo para poder mantener el estado correcto, actualizado. Tenemos que tener claras y explicar las reglas y directrices del trabajo y qué va a hacer que una tarjeta pase de un estado a otro. Que era lo que yo les mencionaba cuando les decía lo que sea que signifique terminado. Desde el principio del proyecto debemos de decir, ok, para yo pasar del backlog en progreso, pues es evidente, ¿verdad? Yo no tengo nada que hacer y ya está priorizado. Pero ahí teníamos que tener claro, para yo poder sacar o hacer un pull del backlog, ese backlog yo tengo que tener la certeza que está priorizado para sacar lo que realmente va a generar más valor en este momento, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese criterio para pasar del backlog hacia en progreso? Que esté priorizado. Adelante, Marvin. Sí, que una consulta ahí. ¿Y quién sería el encargado de ir viendo eso que se defina cuando una tarjeta pasa a otro lado? ¿O sería consensuado entre el grupo? Ahí es un tema de forma. Lo ideal es que cada persona sea la responsable. Por eso mencioné que cuando hago el pull del backlog y me lo paso en creación, la pongo en creación y me la autoasigno. Pablo está trabajando con esto, ¿sí? Entonces, Pablo es responsable si es que hubiera alguien más quien va a hacer la revisión, que sería lo adecuado. Cuando Pablo termina, debe definir o debe de comunicar al equipo que se encarga. Y por eso digo equipo, porque no solo va a ser una persona. Si es que hay más, miren, yo ya terminé mi desarrollo, ya cumplí con los criterios para decir que mi desarrollo está terminado y el entregable es una evidencia de pruebas de ingeniería, por ejemplo. Ese va a ser lo que va a generar el cambio de estado. Y entonces la tarjeta, aunque sigue en la etapa de creación, según el ejemplo que teníamos, pero ya tiene un subestado donde ya tiene un entregable y ese criterio está cumplido. Entonces, cuando el equipo de pruebas se libere alguien para poder trabajar eso, pues ya solo la toma, se la autoasigna en revisión y así nos vamos, ¿verdad? Entonces la respuesta ahí es que todo el equipo es el encargado de mantener ese tablero o ese dashboard
actualizado. ¿Por qué? Porque cada quien se autoorganiza y yo ya sé que yo me quedé sin trabajo y ya está esto es, y como por eso es importante que esté priorizado, ¿verdad? De todo lo que ya está desarrollado para los de control de calidad, la verificación, y jalan el siguiente que ya está con la evidencia de pruebas, por ejemplo, de ingeniería, y se lo autoasigna y lo empieza a validar. No sé si ahí te respondí. Sí, que es consensuado entonces. Y eso me lleva a otra duda, pero por ejemplo, digamos que Pablo se autoasignó una tarea y digamos, él la mira completa, ¿verdad? Y entrega el producto, pero digamos, por alguna otra razón no le gusta el resultado a la persona que obviamente tiene que estar viendo. En ese caso no pasaría, aunque él ya lo haya entregado. Sí, no porque el criterio, uno de los criterios es que te lo acepten, y al final es el líder del producto o el dueño del backlog el que va a definir, y como desde el principio, el backlog, cada sticker debe de tener el nombre, su descripción, y en el mejor y para que pueda estar priorizado tiene que tener qué criterios de aceptación se van a validar para que al final se dé como entregada. Entonces, esos criterios de aceptación deben de irse validando en cada etapa también, no solo la evidencia de prueba, sino decir, por ejemplo, yo quiero una calculadora que sume y reste. Ok, entonces vas a validar que sume y reste y cualquier número hasta 100 dígitos, por decirte algo. Entonces, esos van a ser los criterios. Y si cumple con eso, no deberían de no aceptarte ese entregable. Pero los criterios de aceptación son los que van a regir con la entrega de cierta documentación, probablemente para cambiar de estados. Y ahí te aseguras de que el trabajo de Pablo, o Pablo se va a asegurar de que su trabajo va en la línea de lo que se va a validar. Y los que van a verificar previo a entregarlo al cliente, también tienen como confirmar de que se hizo lo que se tenía que hacer. El concepto sería criterios de aceptación. Ok, gracias, Inge. Muy bien. Y por último, nos ayuda a reconocer oportunidades de mejora mediante cambios continuos, graduales y evolutivos. Eso se refiere a las reglas implícitas y cómo vamos mejorando, como bien lo que dijo Marvin. Yo no les había hablado de los criterios de aceptación, y eso es importantísimo, porque más allá de entregar documentos que confirmen que yo lo probé, que yo lo validé, y que para implementarlo tienen su manual de configuración, digamos, por ejemplo, más que esos documentos, tenemos que asegurar que haga lo que tiene que hacer y se definió para cuando estuvo priorizado. Porque nada me sirve que me prioricen algo si yo no sé si no está bien definido. ¿Tienen dudas con esto? ¿Comentarios? Inge, sí, disculpe, por ejemplo, sí, con lo mismo, ¿verdad? Que para definir si una tarea ya pasa al siguiente procedimiento, se podría decir, o al siguiente estado. Bueno, como si ponemos el ejemplo de suma y resta, pues creo que es algo bastante sencillo, ¿verdad? Pero a la hora de entregar un trabajo como tal, a pesar de que suele suceder que cuando uno prueba algo que uno hizo, siempre funciona. Y cuando alguien más lo prueba, empieza a encontrar como que los puntos ciegos de lo que uno trabajó. Pero en dado caso que en el tablero esté el estado de pruebas, ¿verdad? Que es en donde están viendo que sí funcione al 100%. Si en ese momento me dicen, no, mira, lo que hiciste no está bien porque yo qué sé, tal vez cuando se factura con muchos ítems, en dado caso que para algo de una facturación, empieza a trabarse y el proceso se demora mucho. Ahí regresa al estado de en progreso o qué se hace en ese. Ya, digamos que sí, efectivamente ahí hay que, y por eso es que es importante dejar las reglas claras del juego, y pudiera ser de que si me encontraron algunos errores en mi desarrollo, podemos manejarlo y eso va a depender de lo que el equipo haya acordado.
puede ser de que entonces regresa, pero ¿qué sucede? Yo ya estaba trabajando en algo más. Puede ser. Si ese es el caso, definitivamente yo siempre le voy a dar prioridad a lo que va más adelantado, ¿sí? Otra regla del juego que puede ser es, mira, yo cuando tengo una actividad en validaciones, aunque yo tome otra para empezar a desarrollar, para no quedarme sin nada que hacer y esperando a ver si me generan problemas o me encuentran errores, yo solo voy a tomar eso, pero voy a empezar a trabajar en ello con un porcentaje de tiempo. Entonces yo voy a guardar un poco de tiempo para poder atender esas mejoras que me puedan encontrar en verificación. Definitivamente, eso de verificación puede ser que regrese a desarrollo o lo dejemos en verificación y de igual manera ahí nosotros vayamos a validar. Es un tema de forma de cómo nosotros queremos transmitir el estado porque de cada una de las actividades y eso va a depender de cómo definimos el flujo como organización. Cada organización va a tener su flujo distinto. Puede ser de que en progreso sea la etiqueta principal dentro de Kanban, en nuestro tablero, pero dentro de eso, en progreso, vamos a tener todas las actividades en cascada, por ejemplo. Es decir, está en progreso, pero está en análisis, está en desarrollo, está en control de calidad. Otra subetapa de control de calidad puede ser en pruebas del ingeniero de calidad y el otra es en resolución de errores. Entonces, va a ser, depende de cómo el equipo haya definido qué va a suceder y por eso es que son las reglas y de cómo esté definido el tablero. Entre más puede ser incluso que tengamos dos tableros, uno a lo interno para llevar todo el tracking de esos cambios de etapa en realidad a nivel micro y uno un poco más grande donde solo se refleje para el cliente, porque si está en progreso, a mí solo me interesa saber al vicepresidente, por ejemplo, a mí solo me interesa que está en progreso y nada más, por decirles algo. Entonces a él no le va a interesar ir a ver un tablero Kanban que tenga, híjoles, no sé, 50 etapas, por ejemplo. Eso va a depender, pero sí, definitivamente el objetivo de esto es de que le pongan más prioridad a lo que va más adelantado. Y la cantidad de errores que nos encuentren, que siempre va a suceder, deberían de ser pocas, ¿verdad? Porque como para que realmente no podamos avanzar en lo que ya teníamos también trabajando, ¿verdad? No debería de ser algo muy grande, que nos diga, no, definitivamente tengo que regresarlo al backlog, lo que ya había tomado, porque me va a llevar, no sé, 5 días corregir lo que me encontraron. Eso no debería de suceder. Tenemos que cuidar el tema, el aspecto de calidad de nuestro trabajo. ¿Le resolví su duda? Sí, no? sí, Perfecto. sí, gracias. Bien, hasta aquí va a llegar la clase de hoy. Espero que les haya gustado más. Esto pues igual sigue siendo teórico, pero pues ya un poquito más orientado a la realidad y a las herramientas y conceptos que van a empezar a utilizar, ¿verdad? Entonces, bien, voy a publicarles, no estoy seguro si la tarea 2 ya está para que la puedan subir, creo que no. No, todavía no. Entonces la voy a poner para que ya lo suban. ¿Y qué es lo que me tienen que entregar ahí? ¿Saben qué? Todos entréguenlo, aunque es en grupo, pero mejor todos súbanla. Me van a subir la imagen de lo que ya tienen hoy, que ya no la pueden modificar, lo de las estrategias de desarrollo formales, y van a crear otro para la estrategia de desarrollos que vimos hoy, ágiles, todo lo que vimos hoy. Pero esa no la van a crear en el dashboard que ya está, creamos. La intención es de que como equipo creen ustedes su propio ambiente de trabajo y me suben la imagen. Entonces, tienen que subir dos imágenes, la que ya tienen y la que van a trabajar de la clase de hoy. ¿Están claros ahí? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, eso sería. Les di lo de la cambio de las zonas. Y bien, la tarea 2 es para entregarla el 26 de febrero. Se las voy a activar para que ya la puedan, que es lo que acabamos de conversar. Serían esas dos cosas.
Inge, disculpe, ya pasó asistencia. Ya al principio. Entré algo tarde. Ok, voy Domingo. A ver, ya perdí la página. Entonces, ahí estaríamos, jóvenes. Un gusto saludarlos. Que tengan buen día. Gracias, Inge. Igualmente. Buen día, Inge. Adiós. Buen día. Buen día, Inge. Buen día.